Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hoy quiero compartir con ustedes el contenido de una nota sumamente interesante que apareció en un diario de esta capital, debida al ingeniero Ernesto Vigliso, que ustedes conocen bien porque frecuenta afortunadamente nuestro programa. Saben que es un investigador de primera fila, miembro además de la Academia de Agronomía, la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, donde trata un tema no es muy conocido, pero algo nos va a explicar bien, como los ciclos del movimiento en el campo para que nuestros suelos se preserven, porque están más amenazados de lo que creemos. Por eso vamos a iniciar ya la conversación, porque no quiero derivar a un punto que pueda apartarnos de esta cuestión tan central. Ernesto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes de nuevo. Es recíproco. Yo hablaba de este tema que usted ha calificado muy bien como de un sistema, un sistema de alternancia que a lo largo de más de un siglo ha conservado en gran medida la fertilidad del suelo argentino. Y señalaba que no es suficientemente conocido, porque también uno se da cuenta con la lectura de su artículo que podría ser un elemento importante en el comercio internacional. Hoy en día, que existen tantas limitaciones, tantas exigencias para la producción agropecuaria, para su comercialización internacional, este punto no es debidamente considerado, me parece. Sí, efectivamente. Es así. Mire, el tema no es nuevo, no es novedoso, por supuesto. Pero tanto a nivel internacional como a nivel nacional existen especialistas en esta temática de los sistemas mixtos. Y es así que los especialistas consideran que la esencia misma del sistema mixto no está dada por un porcentaje fijo de superficie asignada a cultivos desde el punto de vista agrícola o a forrajeras desde el punto de vista ganadero, sino básicamente lo que interesa ahí es cómo interaccionan ambos componentes. O sea, el cultivo diríamos, de granos con los cultivos forrajeros. Y esa es la base, de alguna manera, de estas interacciones probadas entre agricultura y ganadería. Y hay una cantidad de características que van definiendo un sistema mixto. Por ejemplo, las rotaciones de cultivos y las rotaciones entre cultivos y pasturas. ¿Por qué? Porque eso facilita el reciclado de nutrientes en la rotación por el estiércol del ganado que regenera, digamos, o devuelve al suelo parte de los nutrientes que se han extraído, porque se usan los rastrojos de cosecha para alimentar el ganado y ahora últimamente se utilizan más para conservar la humedad del suelo, porque existen lo que se llaman cultivos de cobertura, que son cultivos que se meten entre dos cultivos sucesivos
y que tiene por finalidad ayudar a preservar la humedad la humedad de los suelos, ¿no? Que después esos cultivos de cobertura son utilizados para alimentar al ganado. Y también otra característica de los sistemas mixtos es que tienen actividades diversificadas. Y cuando hay diversificación, lo que se logra es que el sistema se estabilice, o sea, se vuelva un planteo más estable, más duradero en el tiempo. Y todo eso, bueno, contribuye a armar conceptualmente lo que sería un sistema mixto. Eh, Esto diríamos que yo estuve investigando hasta dónde nos podemos ir atrás para investigar eh, diríamos, cuál es el origen, de cuándo arrancan los sistemas mixtos. Y ahí he recurrido a los censos nacionales agropecuarios, digamos, casi desde los albores de la historia de los censos. Creo que el primer censo fue un censo solamente de población, pero a partir del año 1895, el censo de ese año, empieza a medirse cosas en el sector agropecuario. Yo consideré en este estudio 1895 como el primer censo que me ofrecía información sobre los sistemas mixtos. Luego fueron ocurriendo otros censos, se fueron desarrollando en 1908, 1914 hubo otro, en 1937 tuvimos otro censo, después hubo uno que fue muy completo en 1960, le siguió uno de 1988, luego uno del 2002 y el último que fue del año 2018. Y ahí, a través de eso, pude reconstruir las superficies que estaban destinadas a cultivos anuales, o sea, concretamente qué superficie en este caso yo tomé la provincia de Buenos Aires como provincia testigo, qué porcentaje de la superficie estaba asignada en la provincia de Buenos Aires a los cultivos de cosecha y qué porcentaje a las forrajeras implantadas por el hombre. O sea, aquí no incluí los pastizales naturales que venían de larga data. ¿Por qué? Y porque, a ver, para que hubiera rotación, tenían que interactuar dos tipos de especies cultivadas. Por un lado, los cultivos de cosecha y por otro lado, las especies forrajeras introducidas por el hombre. Y ahí aparecieron cosas interesantes. Yo diría que entre 1895, pongamos 1900, y el año 2000, existió un relativo equilibrio entre forrajeras cultivadas, sean anuales o perennes, y cultivos de cosecha. Y luego esa relación equilibrada se perdió y los cultivos de cosecha, o sea, la agricultura, le empiezan a ganar terreno claramente a los cultivos forrajeros. Y la razón principal de todo eso fue esencialmente económica, ¿no? Y eso se relaciona con la baja de la proporción de la ganadería en la producción agraria. Claro, o sea, la ganadería no solo baja presencia territorial, sino también que se concentra, se hace más intensiva. Y es así que en los últimos 20 años estamos percibiendo que muchos animales, se concentran en los feedlots y diríamos, en parcelas de muy alta densidad animal, y se va liberando de esa manera tierras a los cultivos anuales de grano, que son los que tienen más rentabilidad. Pero no obstante eso, en una porción significativa del territorio argentino aún se conserva el sistema mixto original, con obviamente las actualizaciones, los ayornamientos que produjo la tecnología. Usted dice que hay una modificación, una interrupción, y eso significa
algo riesgoso, un abandono de esa costumbre. A ver, son sistemas distintos. Eh, y son bastante distintos en la actualidad. O sea, cuando las dos actividades se intensifican, tanto la agricultura de granos como las actividades ganaderas, empiezan a dar lugar a otro tipo de sistemas de producción, donde esa interacción entre los cultivos y las forrajeras se pierde, esa interacción directa, esa rotación de cultivos. Entonces, cada vez tenemos más superficie dedicada a una agricultura continua y, perdón, y ciertos reductos del campo asignados a ganadería intensiva, con consumo de granos, a menudo granos producidos en el mismo campo, pero ya no tiene la concepción que tenía originalmente este sistema mixto de rotaciones entre pasturas y entre forrajeras y cultivos anuales. Eso es lo que va cambiando. No Claro, obstante, originalmente el objetivo era la preservación de la tierra. exactamente, este era un sistema muy conservador porque en parte de lo que extraía la agricultura, el animal lo reciclaba, o sea, el animal consumía el pasto y a través de las heces y de las orinas, de la orina, parte de esos nutrientes volvían al campo. Y a su vez, la rotación de cultivos, las pasturas, digamos, tenían la capacidad de sintetizar nitrógeno a partir del aire y además regenerar la materia orgánica del suelo. Es lo que hoy se denomina ganadería regenerativa, que es, bueno, es una variante que existió siempre, pero que ahora se le da otro nombre. Entonces ese era un sistema muy conservador, muy resiliente en el sentido de que este tipo de sistemas se adaptaban muy bien a la variancia ambiental, a la variabilidad ambiental externa, y era un sistema muy amortiguador del riesgo. Con ese otro sistema al cual hemos ido evolucionando, donde hay agricultura continua por un lado y los animales estabulados en muy poca superficie en otro, esa característica de estabilidad, de resiliencia, se ha ido perdiendo. O sea, ya estamos hablando de dos sistemas completamente distintos. Es decir, la alternancia con ganado tiene características más saludables que si son distintos cultivos. Exactamente. A ver, cuando uno rota cultivos anuales de cosecha con pasturas, lo que estamos en última instancia generando es lo que hoy se denomina como un sistema circular. Ese sistema circular es saludable desde el punto de vista ambiental debido a que parte de lo que erosiona una fracción del campo lo regenera la otra. Entonces eso hoy se denomina economía circular en el sector agropecuario y también en otros sistemas industriales, ¿no? La economía circular tiene características distintas de lo que sería una economía lineal. Los campos puramente agrícolas, que solo se dedican a los cultivos, responden a un sistema más bien de tipo lineal, donde no hay reciclado de nutrientes, ni de carbono, ni de materia orgánica, sino que es un sistema donde ingresan, por ejemplo, fertilizantes y salen productos, como si fueran en una sola línea. No hay un reciclaje o el reciclaje es muy tenue. Entonces estamos hablando de dos sistemas de características bastante distintas y funcionalmente opuestas. Este segundo sistema, el más moderno, evidentemente depende de la tecnología, Claro, la presencia de fertilizantes, por ejemplo. claro, exactamente. Y es un sistema que demanda más plaguicidas también, porque, a ver, cuando hay una rotación de cultivos entre pasturas y entre cultivos anuales,
Los cultivos anuales tienden a tener plagas, malezas, etcétera, que se desarrollan, pero cuando uno introduce en la rotación en esos potreros pasturas o praderas, lo que hace es quebrar el ciclo biológico de las plagas y de las malezas. Lo quiebra porque ya esa maleza no puede, o esa plaga, animal o vegetal, ya no puede seguir persistiendo bajo condiciones distintas. Entonces, este sistema es economizador en este sentido del uso de plaguicidas. Y es un sistema que, por eso se dice que es un sistema sustentable y más resiliente que el otro sistema. El otro sistema de agricultura continua tiene esa característica, demanda más fertilizantes, más plaguicidas, más labores. Los tractores tienen que entrar con mayor frecuencia a los campos. O sea, son dos sistemas distintos. Ahora, el sistema de agricultura continua tiene una rentabilidad considerablemente superior a la del sistema mixto integrado, este sistema circular. Entonces, claro, como la billetera manda en todo, es natural que los productores vayan tratando de liberar tierras que antes ocupaba la ganadería, para dedicarlas a la agricultura, para un sistema más rentable. Y desde el punto de vista biológico, ¿las tierras cómo registran ese cambio? ¿Hay algún de esos dos sistemas, uno es más beneficioso que otro Sí, o es sí, indiferente? claro. El sistema mixto es un sistema que es, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista ecológico, es un sistema más conservador. Ayuda a preservar una cantidad de variables, de variables ambientales y ecológicas. Por ejemplo, lo que se llama la biodiversidad. A medida que nosotros nos vamos hacia sistemas pastoriles extensivos, diríamos de bajas cargas animales, allí se concentra más biodiversidad de pastos distintos, de biodiversidad de vegetación, biodiversidad de insectos, muchos de ellos deseables, porque son insectos útiles. En cambio, a medida que vamos simplificando el sistema y nos vamos corriendo hacia una agricultura continua, esas características van desapareciendo. El sistema se vuelve más simple, más fácil de manejar en muchos sentidos, pero también no tenemos ya un reciclado de nutrientes tan potente como en un sistema mixto o en un sistema ganadero, y la biodiversidad, que antes estaba alojada en estos pastizales naturales, etcétera, se va perdiendo. Y en el Todo orden eso del, hoy se valora y se mide. en el orden del comercio internacional, estoy pensando en esas exigencias europeas principalmente, por ejemplo, para la forestación, productos originados en terrenos donde se practicó una deforestación intensa, bueno, tienen mala nota y no entran o entran con unos impuestos enormes. Eh, Estas características de los sistemas que estaban detallando, ¿tiene alguna gravitación? Los importadores internacionales, los países que ponen tanto rigor hasta para arancelario, ¿han tomado en cuenta la diferencia de sistema? Mire, esto da lugar a a distintos tipos de interpretaciones. Fíjese usted que estos sistemas mixtos, que tienen más de un siglo, 120 años por lo menos, han sido desarrollados en sistemas donde nunca hubo bosques, nunca hubo especies forestales. Ha habido algunos islotes de leñosa, pero no un bosque denso que cubriera toda la superficie. Los europeos están exigiendo productos libres de deforestación, aún a aquellos sistemas que son propios de la pradera pampeana, donde no ha habido bosques. Originalmente, la pradera pampeana no fue una superficie cubierta por bosques, nunca. Puede haber habido, sí, algunos islotes, pero nada más que eso. Entonces,
junto con esto se desarrollan empresas o consultoras dedicadas a la certificación de estos procesos. Y yo creo que ahí hay un poco una trampita en el sentido de que los campos mixtos o agrícolas que provienen de la pradera pampeana no tendrían por qué certificar productos libres de deforestación, porque ahí nunca hubo bosques. Y sin embargo, bueno, negocios son negocios, aparecen empresas que van y certifican eso. Pero diríamos, es una trampa que tiene patas cortas, porque en esa zona no ha habido ni va a haber deforestación. Sí, yo le De preguntaba, hecho, no tanto por el aspecto de las trampitas que sabemos que existen, sino porque tiene mucho que ver con la preservación de los terrenos, cosa que nos importa a nosotros, los exportadores, fundamentalmente. claro, Ese claro. factor al otro lado del mostrador no interesa demasiado. No, seguro que no, seguro que no. Hay en todo esto intereses comerciales, por supuesto, intereses profesionales y proteccionismo. A veces se buscan argumentos para limitar el ingreso de productos de un país como Argentina, con el fin de defender a la producción propia, porque allá los lobbies de los sectores ganaderos europeos, usted sabe que son muy fuertes. Pero mire, todos estos sistemas mixtos, digamos los que persisten desde el siglo pasado y están concentrados en un área bastante específica, que es todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, el sur de Córdoba, y después, bueno, aparecen también algunos sistemas con modalidades propias en otras provincias del país, como puede ser el norte de Córdoba, una pequeña parte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Jujuy, pero ya son sistemas mucho más nuevos, o sea que se han desarrollado bajo concepciones, configuraciones bastante distintas de lo que es el clásico sistema mixto pampeano. El Y ahí aspecto sí, en que el norte puede ocurrir de que realmente se esté produciendo carne en áreas que han sido deforestadas hace poco tiempo. Ujú. Eh, respecto de la calidad de los terrenos, porque evidentemente el sistema mixto se aplicaba de alguna manera de forma empírica, ¿no? Eh, ¿Qué significado tiene en la Argentina hoy en día? Se ha hablado muchas veces de la erosión hídrica, de la erosión eólica, pero después al aparecer la siembra directa, otras formas tecnológicas también de mejora de los campos, un poco se ha olvidado ese tema. Pero qué debemos pensar? ¿Las superficies están amenazadas en la Argentina? ¿Amenazadas por el Mire, desgaste, por la agresión de los elementos? los campos agrícolas de la pradera pampeana están expuestos a una pérdida de nutrientes importante. Ustedes ya han hablado de esto con otros entrevistados. Ese tema es mucho más grave en los sistemas agrícolas que en los sistemas ganaderos. De hecho, cuando uno mide las concentraciones de materia orgánica o de carbono orgánico en el suelo, y prácticamente en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, donde persisten los sistemas mixtos, el sistema mixto tiene casi el doble de carbono en los suelos que los sistemas agrícolas, que han entrado en una fase de agricultura continua. Y eso indudablemente afecta la calidad de la producción o el tipo de producción. Y por otra parte, no solo es el carbono como un nutriente lo que nos interesa, también nos interesan
las dotaciones de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de azufre. O sea, el sistema agrícola continuo va extrayendo permanentemente más de esos nutrientes. Y si nosotros no lo reponemos mediante fertilización, lo que estamos haciendo es descapitalizar nuestros suelos en materia mineral, ¿no? Y entonces se alteran un poco las cifras de los márgenes brutos por hectárea que generalmente se calculan, porque si uno le impone un costo adicional para recuperar parte de los nutrientes perdidos, eso indudablemente incide en los costos. Y que son los costos que a veces no se toman muy en cuenta al discutir cuestiones como las retenciones, porque son agregados de inversión que con el sistema actual se hacen demasiado onerosos. Claro, exactamente. Si nosotros tuviéramos que reponer el 100% de los nutrientes que extrae la agricultura, indudablemente los valores que hoy manejamos serían otros. ¿Por qué? Porque los costos se incrementarían. Y dentro de los países del Cono Sur, llámese Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, en estos otros países hay una mayor reposición de nutrientes. Y eso en parte está explicado porque el sector agropecuario ahí no es penalizado con retenciones como es penalizado en la Argentina. Entonces, ¿qué hace el productor argentino? Y bueno, sencillamente a veces tiene que dejar de ceder en materia de fertilización y de uso de otros insumos para que le cierren los números. Y en eso estamos claramente en desventaja. Yo diría que países como Brasil, el mismo Uruguay, Paraguay, más bien subvencionan el uso de nutrientes artificiales, o sea, de fertilizantes, para que sus suelos no se deterioren. Esta es una desventaja que tienen los argentinos. Entonces llegamos con precios competitivos a los mercados, pero a costa de perder un capital esencial como son los nutrientes del suelo. Hay mucho de improvisación en esto, por consiguiente. Y digo improvisación en el buen sentido de la creatividad argentina, porque esa restricción, esa política inversa a la normal, a la natural, de que se debe subvencionar al productor. Aquí sabemos que el productor subvenciona, no sabemos a quién, al Estado, pero por allí a dónde irán las subvenciones que vienen del productor. Pero así todo, con esa dificultad tan grande puesta en el camino, la producción argentina se ha abierto camino en el mundo, se ha abierto un rumbo en el mundo, compite en situación ventajosa, y eso repito, por la creatividad del hombre de campo. Sí, exactamente. No obstante, si uno mide los rendimientos de los principales cultivos de la Argentina, llámese soja, maíz, trigo, etcétera, Argentina va siempre, por tecnología, va siempre encabezando los rendimientos de la región. Y hoy, por ejemplo, en estos cultivos, salvo en trigo, Brasil nos ha superado, o sea, ya tiene rendimientos por hectárea más altos que la Argentina. Y eso es seguramente el producto del deterioro de la riqueza mineral de nuestros suelos. O sea, al no fertilizar, vamos perdiendo potencial productivo. Y ese es un punto que todavía no hemos abordado debidamente. Y está el otro problema, ¿no? De las políticas zigzagueantes de la Argentina. Fíjese usted que durante muchos años nos empezamos a ocupar de la mesa de los argentinos para producir productos baratos que llegaran de consumo popular, para que llegaran a todo el mundo, pero nadie se fijaba en la rentabilidad del productor. Entonces el productor siguió deteriorando sus suelos para poder seguir superviviendo en un sistema básicamente injusto, ¿no?
y preparando a que la mesa de los argentinos se cubra con comida de origen extranjero, porque de seguir indefinidamente este proceso cesaría de ser económicamente rentable la actividad agraria. Por supuesto, esto es una fantasía, llevar a un extremo algo que, en fin, existe, pero que no se va a concretar en los hechos, porque es evidente que estos desatinos en parte están corregidos y en gran parte serán corregidos. No pueden tener una vigencia tan firme contra el sentido común. No, por supuesto, como va en contra del sentido común las retenciones, aunque han aflojado bastante las retenciones ahora en los últimos 2 años, pero siguen existiendo. O sea, además del productor de pagar sus impuestos de ganancias, ingresos brutos, impuestos municipales, se le agrega un plus que son las retenciones, con la cual se están financiando las cajas del Estado, se están financiando la propia industria, una industria que históricamente al ser subsidiada se convirtió en una industria ineficiente, y eso lo fue pagando todo el sector agropecuario. Ahora parece que aparece el sector energético como un sector que ayudaría a contribuir, diríamos, a una menor presión sobre el sector agropecuario. Pero eso está en camino, ¿no? Vamos en esa dirección, pero todavía no llegó. Usted mencionó la industria recién. Sí. Se suele imputar a los intereses industriales actuales que se refugian en protección del Estado, en políticas proteccionistas, créditos, más o menos eso. Pero ¿no estará la causa en que no ha logrado una coincidencia con el interés agrario? El futuro de la industria argentina no dependería antes bien de integrarse con la producción agraria. Porque fíjese que eh, los plásticos, los combustibles, que ahora tienen su origen vegetal y que, en fin, que habrá gran desarrollo acá y más en otros lugares del mundo, todo eso invita a una coincidencia con la actividad industrial. Sí, exactamente. Pero no, fíjese usted que no necesariamente ha ocurrido eso. A No, ver, no ha ocurrido. llevamos 70 años por lo menos de políticas pensadas para que el sector agropecuario, por ser el sector más dinámico de la economía durante todos estos años, pudiera subsidiar a industrias que se fueron localizando fundamentalmente en el conurbano bonaerense y que generaban mucho empleo. Entonces, de alguna manera, el sector agropecuario lo que ha hecho es subsidiar con su propio dinero la conservación del empleo industrial. Y el empleo industrial además se lo protegía por el hecho de que tenía una relación directa con una gran masa de población electoralmente activa en una dirección determinada. Entonces había que proteger a esa masa de obreros para que pudieran persistir dentro de sus industrias. Pero ahí había un interés político muy importante también, ¿no? Ahí estaba diríamos, el plato fuerte de determinadas visiones filosóficas y políticas de la Argentina que armaron esa estructura, configuraron la economía del país de esa manera. Pero usted usó mucho el pretérito para referir esto. Y me parece que es lo que corresponde, porque ese cuadro de la industria promovida por el campo no se da hoy en día. Y el objetivo de que hubiese empleo pleno en el conurbano, pero está muy lejos de ser la realidad actual. No, seguramente. O sea, a esto tenemos que sumarle años y años y décadas, diríamos, de despilfarro de la política. Entonces,
ese dinero que a lo mejor ayudaba a mantener el empleo en los conurbanos, el empleo de tipo industrial, pasó a manos de visiones políticas que tenían otros objetivos y que terminaron en lo que terminaron, ¿no? En un país prácticamente desguazado en materia económica, en materia social. Ayer justamente salió una nota muy interesante de un periodista de La Nación que se llama Jorge Lotti, a raíz de un estudio que hizo un cura muy inteligente, que es un sacerdote, creo que es un sacerdote jesuita, Sarazaga de apellido, en el cual hace encuestas en el conurbano bonaerense y se encuentra con que una masa muy grande de población sub-25, o sea, de menos de 25 años, tiene tal descreimiento de la política que ellos ya se han dado cuenta que lo que no logren por ellos mismos no se los va a dar el Estado. Entonces, ahí hay una percepción de algo que está cambiando. Y bueno, esos son temas que han ido derivando a raíz de una concepción económica que se fue degradando y se transformó en algo patológico. Claro. Pero hoy tenemos una circunstancia nueva, y es que el campo ya no es el campo del siglo XIX ni del siglo XX en sus primeras décadas. Hoy en día, campo e industria son dos conceptos que se han unificado. La actividad agraria tiene elementos que antes correspondían nada más que a la industria, pero hoy en día se trata de una industria a cielo abierto. Sí, exactamente. Bueno, a ver, el sector agropecuario hoy ha tenido un enorme, sobre todo en la parte agrícola, un enorme desarrollo tecnológico. Eh, el año pasado hicimos un estudio que nos muestra, por ejemplo, que los rendimientos en lo que sería la agricultura de las zonas mixtas de Argentina, de la región pampeana, siempre estuvieron muy asociados los rendimientos de los cultivos a las lluvias. O sea, en años secos rendían poco, en años húmedos rendían mucho, y ocurre que desde el año 2000 hasta la actualidad entramos en un periodo seco, bastante seco, con una caída importante en las precipitaciones. Y sin embargo, los rendimientos en ese periodo siguieron aumentando. O sea, se despegó los rendimientos de la agricultura argentina, me sale la palabra en inglés, pero se desvincularon de lo que es el clima. O sea, a través de la tecnología, el productor fue aprendiendo a manejar los recursos hídricos de su región y los manejó de una manera tal de que pese a que entramos en periodos secos, los rendimientos siguieron aumentando. Y eso es un punto muy, muy importante, del cual no se ha hablado mucho. Nosotros tenemos las estadísticas de que eso ha ocurrido, y tenemos los valores que lo muestran. Entonces encontramos con que, por un lado, las precipitaciones van hacia abajo y por otro lado los rendimientos van hacia arriba. Y eso es tecnología pura, ¿no? Tecnología agronómica. El productor aprendió a manejar el agua, y aprendió a manejar los nutrientes que le quedan en el suelo. Y eso no se veía. Esto es algo relativamente novedoso que diríamos, tiene 20 años nada más este tipo de situaciones que estamos observando. Sí, y se ve una vez más que la tecnología, como respuesta a problemas que se van planteando, que se le van planteando a la sociedad humana, es algo natural también. Quiero decir que la creatividad humana se enfrenta con circunstancias que son desafíos y no necesariamente fatalidades. Lo estoy Exactamente. relacionando con el tema de la desocupación, porque Claro. se sigue tomando como una especie de mantra que la tecnología va a ir extinguiendo las posibilidades de
del pleno empleo. Sin embargo, Claro. el campo hoy en día, por las estadísticas que tienen vigencia, da trabajo al 35% de la masa laboral del país. Sí, sí, hay Eso estudios. es algo ignorado. Y yo creo que en la medida en que la aplicación de la tecnología como respuesta a los problemas que van surgiendo se ejecute, y bueno, habrá otras fuentes de trabajo. Bueno, yo creo que eso ya está ocurriendo. Eh, a ver, la tecnología siempre reemplazó fuerza laboral. Desde la revolución industrial en adelante, llegamos hoy, por ejemplo, a que gran parte de las actividades de armado de automotores, por ejemplo, están en manos de robots, Mm. que automatizan ese trabajo. Entonces, siempre la tecnología ha planteado un problema para la creación de empleo, pero la creatividad del hombre también le va buscando a la pérdida de empleo otras opciones. Es lo que yo recién estaba comentando, que cuando estos jóvenes del conurbano que se dan cuenta que el Estado no les resolvió nada y que tanto sus abuelos como su padre como ellos mismos pasaron a depender de subsidios sin mejorarles la calidad de vida, ellos se han dado cuenta de que tienen que salir a rebuscárselas por sí mismos y Mm. tienen que empezar a buscarle alternativas y construir su propio destino, ¿no? Y hoy con la inteligencia artificial en muchos campos está ocurriendo eso. Uno va, por ejemplo, yo recuerdo 20 años atrás, yo iba a un banco, a un banco, de los bancos comunes, diríamos, y se encontraba con muchos empleados que estaban ahí trabajando. Y hoy en día, el banco a donde yo voy, están 3 o 4 empleados nada más a tener gerente y yo diría 3 empleados, y no mucho más alguno en la caja, pero eso es producto de que todo lo que tiene que ver con la digitalización ha consumido, ha destruido muchos empleos. Pero bueno, eso parece que es una ley una ley evolutiva en el hombre. Eso lo planteaba el economista Schumpeter, la destrucción constructiva o construcción destructiva. Claro, Pero los dos aspectos de esta cuestión hay que tomar en consideración. Se destruye no solamente empleo, sino actividades, pero eso da lugar a la formación de otras y que no se exactamente. puede profetizar cómo van a ser. Y No bien, se de puede hecho, profetizar cómo van a ser, y el tema en el caso de Argentina es que hemos perdido muchísimo tiempo con la educación. Hemos descuidado de tal manera la educación de nuestros recursos humanos que a mucha gente como la que estamos hablando le cuesta horrores integrarse en industrias que son conocimiento intensiva. claro, eso hace ver también que las políticas educativas a ser desarrolladas en la Argentina tienen que encararse para la solución de problemas. Tampoco es posible seguir con programas que ya han caducado por completo y que además se han, por su decadencia permanente, ni siquiera cumplen los objetivos de otras épocas. Pienso el bachillerato, por ejemplo, el bachillerato era una formación humanística, puede decirse, una gran preparación no solamente para estudios superiores, sino para la vida, educaba el carácter también. Hoy en día no es que no alcance con eso, se han abandonado. Una gran crisis de desintegración de todo esto. Y la reorganización de la educación argentina, que es una tarea pendiente y urgente, tendrá que estar, bueno, ¿hacia dónde nos ubicamos? ¿Hacia dónde nos orientamos? Claro, Tiene que haber una fíjese. formación moral y tiene que haber una formación técnica referida a cuáles sean las exigencias del país de hoy. Exactamente. Fíjese que muchos de nuestros estudios universitarios
tenemos el problema de que todavía tienen programas que responden a tecnologías del siglo pasado, del siglo XX. O sea, Ujú. fueron imaginados de esa manera y es como que no hubiera cambiado nada y en realidad cambió el mundo, ¿verdad? Yo lo noto porque siempre estuve vinculado a la universidad y este es un problema que viene de larga data. O sea, seguimos educando a nuestros jóvenes con una concepción de la economía y de la sociedad del siglo pasado. Ujú. Lo cual da lugar a tantas improvisaciones en el mal sentido de la palabra. Claro, claro, exactamente, exactamente. Sí, Ahora, en cuanto el pesimismo, que siempre hay que apartarlo, ¿no? Respecto de, volvemos al tema del pleno empleo. Fíjese que la revolución industrial, que empieza fines del siglo XVIII, se da en un cuadro de población limitada, bastante chica la población del mundo. Hoy en día son 7.000 millones, casi 8.000 millones de los habitantes de nuestro planeta. claro, Y aunque está el problema de la desocupación, miles de millones de personas dentro de la creación que viene con la revolución industrial tienen trabajo, pero son nuevos trabajos, son claro, nuevos desafíos que han aparecido en la sociedad y a los que se respondió correctamente, con dificultades, con tropezones, pero la sociedad humana ha sabido enfrentar los problemas. Yo creo sí, que por va a pasar supuesto. lo mismo con la inteligencia artificial. Quizá la inteligencia artificial nos ayude a resolver los problemas, al contrario de lo que se piensa, que nos va a ayudar a resolver los problemas que se le atribuye que va a traer. Claro, claro. Mire, yo soy un gran consumidor de inteligencia artificial, ¿no? Y la cantidad de cosas que a mí me resuelven en mi vida diaria, porque le he pescado la vuelta, por supuesto, y bueno, yo estoy impresionado. Yo necesito determinado tipo de información y ya no dudo, recurro directamente a la inteligencia artificial y me da unas orientaciones que son fantásticas para resolver algún tipo de problemas. Es cierto que, bueno, en alguna medida la inteligencia artificial se va adueñando de mi personalidad. Por ejemplo, bueno, yo vivo en La Pampa y hoy la inteligencia artificial me manda, por ejemplo, cuando yo le hago una consulta, me dice, para usted que vive en La Pampa, yo nunca le dije que vivía en La Pampa, y sin embargo lo saben, ¿es cierto? Eh, Lo que pasa es que, a ver, yo trato de sacarle la parte positiva, la parte constructiva a la inteligencia artificial, y la miro desde ese punto de vista. De eso se trata. Claro, claro. Y desde ese punto de vista a mí me resulta sumamente útil. Ahora reconozco que la inteligencia artificial sabe sobre mi vida, quizás más de lo que yo sé de mi propia vida. Por ese lado hay una cantidad de peligros que hay que enfrentar, desde luego. Pero eh, hoy estamos hablando principalmente de cuestiones de la subsistencia material y del crecimiento material de la Argentina y no tenemos tiempo para esos otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que debemos encarar el tema que usted trajo a la conversación de la educación de una forma que la educación genere empleo también. Claro, claro. Y Que eso es sea pensado para crear trabajo. perfectamente posible. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo que temo, digamos, con estos jóvenes que se han quedado atrás en esta carrera, sobre todo en la carrera educativa, que han perdido años, no tienen a lo mejor ni estudios primarios, es que a veces la tentación del delito, la tentación del narco, los lleve por mal camino. Y eso lo estamos viendo en la Argentina también. Evidentemente. Hay una decadencia social muy grave, que no es solamente Argentina. No solamente en Argentina, es mundial esto. Bueno, pero ya, ya sabemos que existen palancas muy importantes
para mover este país a algo mejor. Claro. Y los temas referidos al campo, que siempre tratamos acá, y afortunadamente muchas veces con su participación, eh, está abriendo un panorama, Sí, panorama claro. nuevo. El campo, sin lugar a dudas, marca un camino en materia tecnológica. El campo argentino se ha tecnificado muchísimo. Es quizás el sector más dinámico que hemos tenido en la economía, hasta prácticamente ahora. Ahora aparecen nuevas figuras económicas que seguramente van a cambiar el panorama que tenemos enfrente, sea la minería, sea la energía, todo lo que tiene que ver con las ciencias de datos. Se abren nuevos horizontes, pero el campo fue el que mantuvo realmente la economía del país. Pero además el campo, no hay que olvidar, el campo argentino es un factor de fomento de esas otras actividades, porque, bueno, entre otras cosas, provee, como le diré, la mano de obra. Porque ¿cuál es la base de subsistencia de la población argentina? Con el 35% de su mercado laboral relacionado con el campo, con sus exportaciones que siguen siendo todavía las de vanguardia. Y que No, además sí, tiene, que eso creo que es lo más importante, el factor de que es difusiva. Es decir, están tan vinculadas entre sí las actividades agrarias y tan asentadas en el territorio nacional que, en definitiva, toda la población del país participa en ella. Hay otras posibles inversiones que, a pesar de las grandes perspectivas que ofrecen, no tienen esa característica de difusividad dentro de la sociedad en general. sí, es así. Es así. Fíjese usted que una de las críticas que se le ha hecho al campo es que el campo genera poco empleo, pero en realidad, cuando analizamos las cadenas de valor que surgen de un campo, que salen de la tranquera de un campo, nos encontramos con que hay muchísimo empleo. No solamente tomamos cada uno de los eslabones de la cadena y encontramos el trabajo de los frigoríficos, encontramos el trabajo de la fabricación de insumos para el agro, encontramos el transporte, encontramos la distribución, o sea, todos esos son eslabones de cadena de valor que generan empleos. Y eso a veces no se ve. El común de la gente a veces cree que el campo termina en la tranquera, ¿no? El campo se inicia en la tranquera. Bien dicho, sí. Además, dentro de esta actividad, de la actividad agraria y su cadena, la cadena que genera, hay mucho lugar para el trabajo físico. No es que se vaya a tecnificar por el crecimiento económico de la Argentina, que se vaya a tecnificar todo el empleo, que hagan falta expertos en una cantidad de oficios desarrollados. No, van a hacer falta también muchas participaciones así particulares de jornaleros, de empleados, de podadores. Sí, sí, por Se supuesto. sabe que la industria vitivinícola parte de que se corten bien los racimos de las uvas, y eso Sí. no hay hasta ahora una máquina que lo haga. Los Hace choferes de falta camiones, un los choferes buen de peón camiones para que eso. transportan, claro. Sí, sí. Es un trabajo de tipo físico, aunque tienen que tener una preparación, pero es un trabajo esencialmente físico, no todo es un trabajo intelectual Desde luego, en desde estas luego. cadenas. Es decir, eh, con una actitud no de mero optimismo, sino de observación objetiva de lo que está pasando en la Argentina, tenemos que soplar sobre la brasa de la esperanza, porque quizás vayamos bien, quizás estemos mucho mejor de lo que creemos. Sí, estoy seguro. Cuando uno va conociendo otros países, se dan cuenta de que la Argentina, a veces despotricamos contra la Argentina, pero no estamos peor que otros países, inclusive que otros países desarrollados, ¿no? Fíjese lo que ha pasado en Alemania con este atentado que ha ocurrido Sí. este fin de semana.
Sí, Bueno, son otro tipo de problemas, pero son problemas al fin. sí, desde luego. Bueno, Ernesto, le agradezco de su No, el participación, agradecido soy yo. siempre tan rica como de costumbre. Como de costumbre, yo me engancho con usted en nuestras divagaciones, y realmente aprendo mucho. Así que en este caso el agradecido soy yo. Yo aprendo más de Pero por usted favor, que es usted un de mí. exceso de humildad. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Hoy hemos conversado con el ingeniero Ernesto Vigliso. Nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.